Creo que es realmente, ¿cuál es la duda del proyecto final, señorita? Por favor. Pues en total, profesor, solo quiero que me lo diga como, no sé, leyéndolo se me hace un poquito confuso. Sí. So, en particular, no creo que tengo nada en particular, solo que me lo diga como en otras palabras, pues. Sí, mira, sí comprendo, señorita Guerra. Vamos a caminar juntos. Al igual como ustedes lo han visto, hay compañeros que han tenido también como dificultades hermenéuticas pues a veces interpretar la realidad no es tan fácil, ¿no? Menos las instrucciones del trabajo, sí lo comprendo bien. Sí, lo que pasa, Guerra, es que el proyecto final vas a retomar tus ideas del preproyecto y lo vas a engordar un poco más, ¿no? Recuerden que les había comentado que en el preproyecto yo les pedía 5 cuartillas, pero si sale un poco más, pues les dije adelante. Ahora, por ejemplo, con respecto al proyecto final, se requiere en efecto un poco más de 10 cuartillas de trabajo final. Entonces, señorita Guerra, ¿cuál fue tu tema de tu preproyecto? Si me puedes ayudar a recordar, por favor. Sí, lo puedes, no. Sí. ¿De qué hablaste así en términos generales, señorita Guerra? Si mientras te vas acordando, bien. Entonces, con respecto al proyecto final, jóvenes, van a retomar sus ideas que tomaron en el preproyecto y van a aumentarlo un poco más. Pero aquí la cuestión ya del proyecto final viene un apartado que son sus propuestas. ¿Cómo se pudiera llevar a cabo esas ideas que han desarrollado para que ustedes puedan desarrollar un aspecto más concreto de la pedagogía? Algunos por ahí tocaron el tema de el concepto de la educación especial muy bien. Entonces, ¿cómo pudiéramos trabajar con una pedagogía desde esta realidad que estamos viviendo en el tema precisamente de los niños, los jóvenes que tienen por ahí alguna dificultad de aprendizaje? Entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo? Entonces, en el proyecto final, les pido por favor que sea un poco más de 10 cuartillas, si es posible, máximo de 12 cuartillas de análisis, retomando su idea anterior, engordar un poco más. De todos modos, les voy a enviar la metodología de cómo deberían entregar ustedes la actividad final. ¿Qué les parece? Para que se guíen y lo puedan trabajar. Entonces, de eso va, señorita Guerra. ¿Quieres comentar algo? Bueno, pues tengo problemas parece con la conexión. Aquí no se puede oír muy bien, mal apenas estoy oyendo Sí. lo que se está diciendo. Ajá. Pero sí, creo que solo quiero saber si tiene que hacer, entonces va a ser basado en lo que yo hice en el preproyecto. Ok, perfecto. Así es, señorita Guerra. ¿Por qué razón? Espero que me escuches bien, señorita Guerra. Espero que me escuches bien. Sí, lo que se pretende es que uno no trabaje de más. Si ya tienes un planteamiento de investigación, retomarlo y llevarlo a cabo. Sustentar precisamente un poco más las ideas de tu preproyecto, engordar más tus ideas y llevar a cabo a través de tu propuesta. Sí, por ejemplo, algunos, bueno, profesor, pero había puesto yo mi conclusión, pues volver a reafirmar una conclusión en el trabajo de investigación, arriba de 10 cuartillas el trabajo final. Y yo creo que sería ilustre Guerra. Bueno, muchísimas gracias, Sí, de maestro. todos modos, si necesitas apoyo personalizado, envíame tu trabajo y yo te ayudo a estructurarla y darle algunos tintes como he hecho, no solamente con Rita Guerra, sino lo he hecho con varios de muchos de ustedes, lo he realizado y les he enviado otra vez su trabajo realizado. Claro, se me junta la chamba, pero es mi deber con ustedes, jóvenes. Sí, sí. Aprecio su ayuda, señor. Muchas gracias. Lo comprendo, Guerra. Tú eres de Belice, ¿verdad? Sí,
Lo comprendo bien. Estoy para ayudarte. Aún así, soy de carne y hueso como tú, compartimos la misma existencia, Guerra, ¿no? Entonces, yo creo que desde hueso a hueso te voy a poder ayudar en esta temática pedagógica. Creo que no me reconoce de mi nombre Guerra y usted más me dice por mi segundo nombre, Janine. Ajá, Sí, muy bien, bueno, excelente, señorita. muchas Muchas gracias otra gracias. vez. Cualquier cosa me escribes y ahí estoy. Recuerden que terminamos ya el 22, ¿no? Gracias. Entonces, sí, es un gusto. Entonces, mi plan es, si es que ustedes lo requieren, vernos la siguiente semana en nuestra última sesión. ¿Cómo lo ven? Muy bien, profesor. Me parece una buena Me idea. parece bien. Sí, está muy bien. Ok. Sí, la cosa tampoco no es desgastarlos, pero siento y deduzco que el desgaste pues no se ha dado porque no estamos presencialmente, ¿no? Somos topos uranus platónicos, somos de las ideas platónicas, ¿no? El mundo topos uranus. Impresionante. Muy bien, señorita Guerra. Veo por ahí que las hermanas se acaban de añadir. Bienvenidas. Profe, tengo una duda de lo mismo. Adelante, joven, adelante. Sí, nomás era, entonces puedo volver a retomar lo que ya había escrito anteriormente del preproyecto y nomás ir agregándole más, o sea, como dice usted, engordarle más la propuesta y lo demás, o tengo que crear como algo, no sé, como ponerle palabras nuevas. ¿Sí me entiende? Sí, lo comprendo. Sí, es que si, por ejemplo, tú, joven Román, si quisiéramos cambiar el tema de tu investigación, no tenemos mucho tiempo para hacer ese viraje del barco. No tenemos tanto tiempo y vamos a perder más de lo que ya tenemos. Entonces, Ok. lo que se trata, joven Román, es que vayas añadiendo un poco más de ideas, un poco más de APA7, ya lo hemos visto, ya sabes cómo citar el APA7. Y aquí me gustaría mucho también tu aspecto, tu léxico personal, aspectos personales, comentarios y demás. Eso sería excelente. ¿Cuál fue tu tema de investigación, joven Román? Se trató de el aula invertida. Ah, excelente, excelente. Hay mucho pasto. Inclusive les comenté un libro, no sé si lo viste, joven, dale la vuelta a tu clase de dos autores. Sí, lo leí unas cuantas páginas, está interesante. Sí, y fíjate, por ejemplo, en tu tema puedes ir tras la variable de autonomía en el aprendizaje, porque el aula invertida, ¿qué es? Autonomía en el aprendizaje, ¿no? Entonces puedes ir en esa vía, ir buscando más pistas para ir aumentando más tus ideas de la investigación. Claro, recuerda esto, desde la estructura que les comenté, una portada, introducción de una cuartilla, objetivos, Román, específicos, no largos, porque el riesgo de tener muchos objetivos es perder de vista tu horizonte pedagógico. Un ejemplo, valga la expresión, si yo le prometo a alguien, es que voy a ir a la fiesta este fin de semana y sé que no voy a ir, ¿para qué promete? El objetivo es eso, para no prometer en vano, por eso es corto los objetivos. Ya luego viene, claro, antes de la introducción viene el índice, después de la introducción, luego el objetivo y luego viene el desarrollo, donde vienen tus tópicos, joven Román, y ya luego una conclusión y la biografía complementaria. Oh, qué muy bien. De las 10 cuartillas que comentó, profe, Sí, ¿eso incluye eso así como la portada, el índice y todo? ¿O de 10 cuartillas se refiere nomás al desarrollo? incluye todo, incluye Todo. todo. Oh, ok. Sí, lo ideal es que me entreguen arriba de 10 cuartillas, unas 12 cuartillas de análisis, ¿no? Final. Claro, cuidando su estructura. Ojo, lo que he visto también es que me entregan escritos con párrafos gigantes. No hagan eso. Pongan punto y aparte. Párrafos pequeños, no tan grandes. ¿Por qué razón? El punto, el coma, toda esta gramática ayuda para que el lector pueda respirar entre cada lectura. Imagínense un párrafo tan grande, no sé usted, pero yo me pierdo. No sé si han visto la editorial por Rúa. Vean cómo está tan, por eso la editorial es barata, porque los párrafos van juntitos y uno se pierde, Dios mío, ¿dónde inicié? Por eso es importante que cuiden el tamaño de los párrafos, jóvenes, por favor. Va, muchas gracias, profe. Es un gusto ilustre. Bien,
Más preámbulos. ¿Quieren comentar algo, jóvenes? Solo para aclarar algo, entonces el final, el proyecto final que es para la otra semana, Sí. entonces esos son 10 cuartillas, nomás el final, el proyecto final. Sí, sí, Ilustre. Lo ideal sería un poco más de 10, pero si tú entregas un buen trabajo con 10 cuartillas nada más, es más que suficiente. Ok. Sí. Y yo creo, jóvenes, que nuestra materia de corrientes pedagógicas sin duda fue sustancial e importante pese al tiempo. Totalmente ustedes se llevan un aprendizaje, sobre todo en preguntarse, bueno, ¿qué método voy a utilizar para dar clases? Recuerden que el conductismo se ha satanizado, perdón por las hermanas que están presentes, pero se ha satanizado el tema del conductismo con Petrovich Pavlov, con Skinner, con Watson, pero el conductismo, las mamás en la familia lo utilizan. Si no limpias tu cuarto, no sales a jugar, no sales a comprar tamales. Eso es conductismo. Por lo tanto, no hay que satanizar algunas ideas. Dentro de la teoría del aprendizaje entra ese tipo de aprendizaje, sobre todo enfocado. El docente lo utiliza, vean, hay docentes que dicen, te ganaste un premio, te dan un caramelo. Eso es conductismo educativo. Por lo tanto, es importante saber cómo van ustedes, cómo va el tema del aprendizaje. Eso es importante. Bien, jóvenes, ustedes son alumnos muy serios, muy monásticos. Prosigo con la temática, jóvenes. Bien, ¿alguna pregunta de Sócrates, jóvenes? ¿La mayéutica? No, profesor. Ok. Bien. Recuerden muy bien que les había platicado del oráculo de Delfos. Era un recinto dedicado al dios Apolo. Recuerden que los griegos eran politeístas, creían diferentes dioses, tenían el oráculo dedicado precisamente a esta deidad. Y el oráculo describía y te decía qué era el futuro. Sabemos muy bien, y esto lo comentó muy bien el escocés llamado David Hume. David Hume fue un filósofo escocés que decía que no tenemos la experiencia del mañana. Por lo tanto, si no tenemos la experiencia del mañana, al menos vamos a tener la experiencia del pasado. Y esa experiencia del pasado es lo que estamos viendo, el aspecto de la propia pedagogía y sus vertientes. Por lo tanto, el oráculo de Delfos tenía algunas frases en latín. Una, por ejemplo, era un poco pesimista, como Schopenhauer, como Nietzsche, en decir que todos los hombres son malos. Es un aspecto pesimista. Pero, por ejemplo, en decir, conócete a ti mismo, fue la frase del oráculo de Delfos. Y recuerden esto, el propósito de la pedagogía es que se conozca a sí mismo el aspecto de la educación. Pero recuerden esto, usted dirá, bueno, profesor, pero ¿esto qué ha pasado? Por ejemplo, en el mundo espartano, vean el mundo espartano. ¿Cuál fue el error que cometieron? Sócrates lo recupera. ¿Cuál fue el error del mundo espartano? El error fue que ellos descuidaron el alma. El alma es precisamente la parte cognitiva, lo cognitivismo, que se va a abordar dentro del pensamiento del siglo XX. Descuidan el alma y cultivan el cuerpo. Vean, sí o no, actualmente existen sociedades espartanas donde todo es cultivar el cuerpo, hacer ejercicio en exceso, etcétera, etcétera. Y descuidan la parte del intelecto. Por lo tanto, queremos que el aula de clase dentro de la corriente pedagógica tenga las dos vertientes, una educación física, pero también una educación del alma. Eso es importante. Eso nos dice Sócrates, en la educación basada en preguntas. Muy bien. Por lo tanto, eso era el conócete a ti mismo del concepto de el oráculo de Delfos. Muy bien, vamos ya con el siguiente pensador, con su concepto de la propia pedagogía. Recuerden, estamos viendo los inicios de la pedagogía como corriente. Bien, siguiente pensador fue un filósofo griego de familia rica. De hecho, Platón
que su verdadero nombre fue Aristócles. Platón, pues fue llamado por tener espaldas anchas. Plato significa ancho, de ahí viene esta palabra, pero curiosamente fue reconocido más por este sobrenombre. Él nace en Atenas, se quería dedicar a la poesía, a la política, como era de esperarse. Uno de sus tíos pertenecía a los 30 tiranos, pero él conoce a Sócrates cuando tenía 20 años y dijo, él no voy a estudiar ya más poesía, me voy a dedicar a la propia filosofía. Y precisamente empieza a escribir. Si alguien quiere saber un poco más de esto, le recomiendo ampliamente uno de sus diálogos, se llama La Apología Socrática. Recuerden que la palabra apología significa en griego defensa, defensa, apología, de ahí viene la palabra apologética, que lo toma el cristianismo católico, por ahí las hermanas no me van a dejar mentir. Entonces, Platón escribe 36 libros, 36 diálogos escritos para la comunidad. Los escritos que escribió a sus clases se perdieron, no lo tenemos. Pero ¿qué pensaba Platón sobre el aspecto de la pedagogía, la corriente pedagógica? Recuerden que Platón fue profesor particular, dio clase a un pequeño príncipe que era tipo Fidel Castro, perdón, era tipo Nicolás Maduro, era tipo como si fuera Cuba. Le dio clase a un pequeño virrey que quería ser emperador. Este virrey se llamó Dionisio de Siracusa. Siracusa es una comunidad cercana a Italia. Él empezó precisamente eh, a dar sus sesiones, a dar sus clases con Dionisio, pero Dionisio se enojó tanto con su profesor que lo hizo encadenar y lo vendió como esclavo. Platón fue hecho esclavo, aún siendo ciudadano. Fue enviado para Egipto para vender según los mercaderes persas y en el camino fue recuperado, fue salvado por un amigo pitagórico. Ese amigo pitagórico le dio dinero, le dio dracmas, le dio dinero. ¿Para qué? Para que regresara a Atenas. Y Platón no lo quiso recibir. Dijo, no, 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 es que no, no quiero esto. Pues regresa a Atenas Platón y con ese dinero funda la primera universidad occidental llamada la Academia en el 387 antes de Cristo. Curiosamente, con la venta de un esclavo se hace una escuela. Bueno, actualmente hay cosas extrañas en las escuelas, ¿no? Lavado de dinero. No me quiero meter en eso. No me quiero meter en eso. Muy bien, entonces Platón tiene, como les he comentado, 36 diálogos, entre ellos el concepto de la república, donde precisamente habla de la infancia en las utopías platónicas. A ver, jóvenes, ¿qué significa utopía? ¿Alguien me puede decir? Algo que no se puede alcanzar. En efecto, sí, algo que no existe, ¿no? Algo inexistente. Interesante, interesante, joven Román. Sí, en efecto. Y eso viene precisamente un libro. Hay un libro de un santo de la Iglesia Católica que se llamaba Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro tiene un libro llamado La Utopía, precisamente en donde describe tipo como la República de Platón, un estado inexistente. ¿Qué propone Platón? Platón propone que los niños no deben estar en la familia. También viene ese estado muy, muy espartano, sin la familia, sin nada, y debe de ser educado por el Estado. Imposible. Recuerden esto, cuando se hace un planteamiento de pedagogía, debe de ser adiestrada y trabajada y estructurada desde la sociedad, desde los padres de familia, desde los jóvenes, desde los docentes. El Estado debe de proporcionar las políticas públicas para hacerlo mejor, pero nunca precisamente debe de meter en esos aspectos. Ese es el error a veces que se cae en educación pública. Por lo tanto, Platón propone eso. Recuerden que para Platón, igual los griegos, creían que un niño cuando nacía, y de los 3 años, de 0 a 3 años,
se pensaba que nacía descompuesto, por eso lo envolvía. Actualmente vean, las mamás envuelven a los niños como si el niño se fuera a desarmar, ¿no? Como si fuera Toy Story, ¿no? Se fuera a desarmar el niño. Antes así se creía, por eso envolvían a los niños. Platón hacía esa propuesta de que el niño no se pudiera mover, pero ahora sabemos, dentro de la pedagogía de Montessori, del constructivismo, sabemos que el niño debe de correr, el niño debe de andar, el niño debe de tocar. También la interacción física con la experiencia genera aprendizaje. Vean, ahí está la clave, ahí está la clave. Por lo tanto, Platón en este mundo utópico, pues no funcionó. La República está constituido por 10 libros donde narra estas circunstancias Platón del aspecto de la propia, de las ideas utópicas. Y en efecto, no es nada adecuado, pero sin duda puedo hacer deducciones que Platón en esos 36 diálogos, pues sin duda ha contribuido porque Platón hablaba del juego. Para Platón una forma de aprendizaje es a través del juego. Vean, el juego, la parte lúdica, hay muchas estrategias lúdicas. Les compartí por ahí una corriente pedagógica llamada Educar fuera del aula, de esta escocesa llamada Juliette Robertson, ¿se acuerdan? Les compartí el libro que se llama Educar fuera del aula. Eso es muy platónico, por supuesto que sí. Muy bien, terminamos ya con Platón, ya para terminar, porque como el tiempo se nos va, ya nos queda poquito minutos. Bien, vamos con el Estagira. Bien, vamos rápidamente con Aristóteles. ¿Alguna pregunta, jóvenes, ya para ir terminando? No, No, profe, muy claro. Ok. Sale, pues vamos con Aristóteles. Recuerden que Aristóteles fue discípulo de Platón, estuvo en su universidad por 20 años. Imagínense nada más, lo que uno quiere es terminar rápido la universidad. Tuvo 20 años Aristóteles. Aristóteles fue de Macedonia, una localidad cercana a Grecia, fue macedónico. Su padre, precisamente Nicómaco, fue el médico de Amita II, fue el rey de Macedonia. Entonces Aristóteles creció en la aristocracia, fue a la academia, estuvo estudiando ahí. Una vez que Platón muere, Platón deja a su sobrino a cargo de la dirección de la academia. Imagínense como si fuera Peña Nieto, pero versión griega. Se queda a cargo de la escuela y dijo, no, esto ya valió, ya no sirve para nada, dijo Aristóteles. Aristóteles se larga de ahí, se va y empieza a escribir. Tiene 3 tratados de ética, ética eudemia, granética y ética nicomaquea, ¿no? Donde habla de las pasiones, como les dije, exceso, defecto. Tiene 14 libros de metafísica, es un pedazo de libro. Tiene tratados de política, ahorita vamos a ver el término también de la política que habla sobre el aspecto educativo. Tiene tratados, también tiene un tratado de historia de los animales. Aristóteles tuvo un zoológico. Recuerden que cuando muere Alejandro, un año antes de 322, muere envenenado, que fue su discípulo, fue su alumno de Aristóteles. Muere, Aristóteles tuvo que huir porque como era macedonio y como apoyó a ese sexenio, se podría decir, de Alejandro, pues casi lo matan. Entonces, Aristóteles, pues deja estas ideas, pero recuerden esto, si ustedes leen el primer capítulo de la propia metafísica, que son 14 libros que un servidor ya lo revisó completamente, dice así entrecomillado, todo hombre por naturaleza desea aprender, dice Aristóteles, pero Aristóteles estaba de acuerdo que en la naturaleza había esclavitud y había amos. Esa terminología lo va a retomar más adelante el propio Hegel, el filósofo alemán, junto con Fichte, en el concepto de la dialéctica. Por lo tanto, para el propio Aristóteles existía metecos. La palabra meteco significa esclavos, que los esclavos nacen para ser esclavos. Fíjense, esas ideas nos ayudan a reflexionar mucho, jóvenes, en el aspecto de la pedagogía. Digan ustedes, ¿quién es esclavo en el aula? ¿El docente? ¿El alumno? ¿El director de la escuela? ¿Quién es el esclavo? Como muy bien comentó Aristóteles, ¿quién se esclaviza? Aguas. Un verdadero educador no se casa con una escuela del pensamiento.
Es que ya me casé con el conductismo, ya me casé con el concepto del aprendizaje basado en problemas. No se casen con ninguna idea. Siempre es importante tener un aspecto crítico aún de nosotros mismos. Recuerden esto, actualmente hay esclavitud de otra forma. Dígame cuánto no están esclavizados por las redes sociales, dígame cuánto no están esclavizados por el ámbito laboral, sin fin de cosas, ¿no? Eso es importante no olvidarlo para tener presente esta connotación. Eso es lo que decía Aristóteles, claro está que yo no estoy de acuerdo con nada de él, pero tiene ideas interesantísimas. Hablar de potencia y acto, por ejemplo, el niño, desde la concepción de la vida, el niño ya está en potencia de ser humano, en acto de llegar a ser. Por lo tanto, esa es la mayor forma de argumentar el concepto de la vida. Aristóteles dejó un término interesante y con esta frase ya voy terminando. Dice Aristóteles en la Ética Nicomaquea, una golondrina no hace verano. Por lo tanto, el concepto de la eudaimonía, como se dice en griego, eudaimonía, la felicidad, debe de dar ¿qué aspecto de la eudaimonía? Cuando un docente se da cuenta que todo lo que ha hecho ha tenido aspectos positivos, no en todos los alumnos, en alguno de ellos ha tenido aspectos positivos y eso es más que satisfactorio para sí mismo. Recuerden esto, no siempre vamos a enseñar todo lo que queremos nosotros, porque el alumno también es un ente que decide aprender o decide no aprender. Eso es precisamente la propia educación griega. Desde Aristóteles, claro, vendrá la filosofía helenística con la estoa, con los filósofos del estoicismo, con Zenón, con el concepto de la atraxia, ausencia de placer, vendrá con Pirrón de Elis, con el concepto de epogé. Bueno, muchos, déjeme decirle que muchos trabajos que me enviaron fueron escépticos, no escribieron nada. De hecho, hay un alumno que me envió un trabajo que no tenía nada, él es escéptico porque no puso ningún juicio. Los escépticos, ¿quién eran? Decían que es imposible comprender la realidad y mucho menos describirla. Por eso su frase es epogé, ausencia del juicio. Ellos no se involucraban, y Ron de Ellis no se involucraba. Por eso es exactamente. Entonces, hay un alumno que me envió un hoja en blanco, es escéptico, esto precisamente. Bien, viene ya el periodo helenístico, ya el primer siglo viene la patrística, ya luego la escolástica, entra San Agustín de Hipona, que pertenece ya al concepto de la propia patrística, pero bueno, esa es harina de otro costal. Vendrá Immanuel Kant a partir de 1724 a 1804 del siglo XVIII, donde Immanuel Kant retoma las ideas de Rousseau. ¿Se acuerdan? Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau nos da una pista interesante de cómo debemos de entender al niño. Para Rousseau, el niño es una entidad separada de la vida adulta. Es decir, un niño, un joven, no son un accidente, son seres humanos que necesitan ¿qué? Una pedagogía especial, comprensión y aspectos didácticos. Ustedes que dan clases en el aula a jóvenes, a niños, se darán cuenta que es otro mundo de significados. Por eso lo que nos debemos de entender, jóvenes ilustres, ya para terminar, debemos de entender que el mundo de los niños necesita resguardarse, necesita dignificarse y por lo tanto un niño no es un adulto. Vemos también que luego le decimos es que no comprende, pues en efecto no comprende, ¿no? Queremos ver al niño como desde la estructura personal de la adultez, no, hay que verlo desde el ojo de los niños, desde esa perspectiva. Más adelante vamos a andar un poco en Immanuel Kant, en su crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica, metafísica de las costumbres. Vamos a andar un poco en el filósofo prusiano, ahondando un poco en Juan Jacobo Rousseau. La siguiente sesión vamos a ahondar un poco en Juan Amos Comenio con la didáctica magna. Vamos a ahondar un poco en el concepto de la epistemología genética. Vamos a conocer qué es el constructivismo, de dónde viene y cuáles son las ideas vigentes de este tiempo, qué significa el conductismo,
qué significa el aprendizaje basado en problemas, qué significa el aprendizaje basado en proyectos, qué significa el aprendizaje que hoy lo descubrimos basado en preguntas, qué significa el aprendizaje basado en el pensamiento y cuáles son las pedagogías contemporáneas ahora calentitas. Vamos a ver a Richard Gerber, vamos a ver a Juliet, vamos a ver a David Perkins, Educar para un mundo cambiante. Sin duda será un tema interesantísimo como cada una de las sesiones. Bien, jóvenes, les agradezco como siempre su tiempo. Gracias para que no se pierdan Masterchef México, ¿no? Para que no se pierdan los programas. Me dio mucho gusto estar hoy con todos. Vayan trabajando, cualquier cosa, ahí estaré siempre presente. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Es un gusto, hermana, que me da gusto verla. Has aparecido de la nada, hermana. No, aquí he estado, profe, aquí he estado. Pues ahí va poco a poco, ¿no, hermana? Con la pastoral social. Sí, sí, un poco. Va, pero a ver cómo queda. Sí, yo creo que va a quedar excelente. Al final de cuentas, de hecho, es decir, citando precisamente estos carismas, hermana, la docencia es una vocación, sabemos bien que no realmente no es fácil educar, pero tampoco educarse a sí mismo es la parte más difícil. Sí, así es. Sí, profe. Sí, muchas gracias. Es un gusto, hermana. Bien, Ana Juárez, como siempre, ojalá que te lleves un aprendizaje en esta materia. Muchas gracias, profesor. Siempre es un gran aprendizaje estar aquí. Como siempre, creo que eres un poco escéptica, ¿no? Un poco concreta en los puntos. Muy bien. Sale, muchas gracias, Cristal, por ahí, Jenny, gracias. Sofía. Bien, jóvenes, pues ya no me resta más que decir. Todo lo que les he dicho ya lo saben. Simplemente recuerden, como dijo el propio filósofo alemán Martin Heidegger, repetir las cosas es volverlo a pensar 2 veces. Entonces, discúlpenme por repetir, pero lo pienso muchas veces. No, discúlpenme. Bien, jóvenes, hice mucho. Estoy al pendiente, vayan trabajando. Recuerden que este 18 se entrega el foro. Creo que sí, espero no equivocarme, no errar por ahí. El foro. Sí, profe. Exacto. Y ya viene la actividad final. Ah, sí, adelante, Ana. No sé si el foro se entrega antes del 18. En efecto, muchas gracias. Por ahí vean el calendario. La actividad final ya vayan trabajando. Yo con gusto, igual, como siempre, les califico en tiempo. Pero recuerden esto, no todo es academia, entonces tengo que dormir. Disculpe, pero no todo es academia. Hay cosas que pues, necesito hacer, ¿no? Pero bueno, jóvenes, gracias por Claro, todo. profe. Cuídense mucho y estamos al pendiente. Bye, bye. Gracias, hasta Muchas luego. gracias, Gracias. profesor. Adiós, buenas noches. Nos Adiós. vemos. Buenas noches. Bye, bye.